Muy buenas noches, una vez más estamos con ustedes para compartir este tiempo de estudio de la palabra del Señor junto al pastor Daniel Madrid, pastor de nuestra congregación en la segunda iglesia bautista de Santiago, y quien les habla el pastor José Luis Urel, pastor también de la misma iglesia, y donde queremos compartir con ustedes instrucción de la palabra del Señor desde nuestra mirada, desde nuestra perspectiva y desde lo que nosotros creemos también como hijos del Señor. Así que es un placer estar con ustedes en esta noche. Ya estamos retomando, la semana pasada comenzamos estos nuevos estudios, esperamos ya seguir todo el resto del año sin mayores problemas con nuestro tiempo de estudio de la palabra del Señor. Así que bienvenidos amigos, un placer hermanos amados de estar con ustedes aquí. Y Daniel, bienvenido también, un gusto siempre estar contigo y compartir la palabra del Señor. Muchas gracias, pastor. Saludos a mis amigos y hermanos ahí que nos están viendo. Bueno, hoy día tenemos un tema, no sé si más complejo, pero que nos va a ayudar a entender algunos, yo diría incluso algunos principios hoy día con algunos creyentes. Yo he escuchado a muchos hermanos decir, tenemos que levantar la bandera de Israel. Y enarbolan la bandera y pareciera ser desde mi perspectiva, yo no sé, antes de entrar al texto, no sé cómo lo ves tú, pero con una convicción profunda que el Estado de Israel es el Israel de la Biblia, y parece ser que hay algo ahí que por lo menos a mí no me encaja. Sí, hay una confusión, no solo que nos confunde ahora, nos confundió por mucho tiempo. El Antiguo Testamento está lleno de confusiones con respecto al Estado de Israel, ¿cierto? Sí. Al Israel físico de alguna manera, y también los discípulos tenían esa confusión, como lo hablamos en el capítulo anterior. Sí, claro. Bueno, partamos desde aquellos comienzos. Vámonos con el pueblo de Israel en esta formación con un hombre que no es creyente, o tal vez sí. Algunos estudiosos aventuran de que tal vez Abraham sí era monoteísta. Tal vez tenía una confusión del Dios al que adoraba, pero sí no era tan adorador de muchos dioses. Sí. O sea, a Abraham Dios se le aparece, ¿cierto? Perdón, vamos a hablar de judíos y gentiles, ¿no? Hoy día, sí. A Abraham se aparece Dios y desde ahí en adelante, ¿cierto? Llegan al pacto que establece Dios con Abraham, que vamos a ver ahora, ¿cierto? Que vamos a ir conversando. Fíjate que lo importante de ahí, uno empieza a sacar estas cosas, que Dios le habla a Abraham. Por eso que es interesante esto. Cuando Dios lo llama para que deje su tierra y su parentela y se vaya al lugar que Dios tiene para él, le habla de la creación y de la formación de una nueva familia, de un nuevo pueblo. No le habla, como dicen incluso algunos judíos que yo he estado mirando por ahí, que hablan sobre esto, dicen, el judaísmo no es una religión. Y Dios le habla de, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y crearé de tu simiente una nueva nación. Así es. Una cosa que hay que dejar en claro es que Abraham no era judío. No era judío. ¿Cierto? Abraham es el padre de los judíos, y padre nuestro también, pero no era judío. Entonces, Abraham fue bendito por Dios antes, ¿cierto? Él llegó a la gracia de Dios antes de ser judío. Por lo tanto, ese es un punto de partida. Claro, incluso antes que se llamara Israel. No te olvides que Israel adquiere ese nombre con Jacob, cuando Jacob lucha con el ángel. Le cambia el nombre. Claro, y todo aquello, ¿no? Pero vayamos mirando entonces. Lo que Dios se propone con Abraham es formar un nuevo pueblo, una nueva nación. Haré de ti una nación grande. Y de ahí parte entonces lo maravilloso de este recorrido, de esta experiencia. Y si uno mira, incluso en Génesis, cada vez que Dios se refiere a Israel, vamos a usar el nombre ahora, a Israel, lo hace como el pueblo de Israel. Éxodo 5, por ejemplo, Dios le dice, deja ir a mi pueblo, a través de Moisés. Deja que mi pueblo me adore, ¿no? Deja que mi pueblo salga de la esclavitud que está en Egipto para que vaya y me adore. Deja a mi pueblo. Y lo mismo ocurre en Éxodo capítulo 20 cuando le entrega las tablas para aquello. Entonces, tiene
una base religiosa todo esto. Y vamos sacando desde los 10 mandamientos en adelante. Sí, Dios escoge a su pueblo, por el cual serían benditas todas las naciones. Como decía en Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Uh-huh. Está diciendo todas. O sea, en cada una de las familias o pueblos o naciones de la tierra va a haber alguien que va a estar bendecido por él. Es decir, el remanente que siempre habla la Biblia. Pero hay una condición para eso, para alcanzar esa bendición. Y diríamos que la condición es que obedezca y haga lo que Dios dice. Porque no es simplemente serán benditos porque sí nomás. De hecho, cuando uno mira Hebreos, por ejemplo, y otros textos de la Biblia, se nos dice que Abraham está dentro de este marco de hombres, de esta playa de hombres de fe, que nos menciona Hebreos 11, por ejemplo. Abraham está incluido ahí, pero dice que lo que se le contó a él por justicia es su fe. Es su fe. Es el creerle a Dios. Por lo tanto, aquí hay ya un problema con los judíos, porque el pueblo que Dios estaba formando tenía una relación espiritual y no sanguínea. Sí. Ahora, ahí hay varios aspectos que son un poco complejos, ¿ya? Porque cuando hablamos de Abraham y que fue, ¿cierto?, su fe fue contada por justicia, dice, ¿quién es el dueño de esa fe? ¿Es Abraham? ¿Es una obra? ¿O Abraham creyó porque Dios le dio la oportunidad de creer? Entonces, ¿estamos hablando de la gracia absoluta o estamos hablando de obras humanas? Bueno, yo diría que aún ahí, sin entenderlo todavía ellos, Dios está hablando de la gracia de Dios, pero como resultado de la obediencia. Porque la gracia hoy día opera para nosotros porque obedecemos, cree por fe. Y Abraham cree por fe. Pero de ahí entonces se empieza a conformar este pueblo, ¿no es cierto?, que tiene una relación y se convierte en un pueblo monoteísta. Abraham venía de un politeísmo, que, como dije, es probable que a lo mejor él haya sido el diferente a los demás, ya en el sentido de no estar tan convencido del politeísmo, sino más bien ser un hombre más tirado hacia el monoteísmo. Veamos, por ejemplo, lo que ocurre con la Virgen María. Bendita tú entre todas las mujeres. Habían otras muy cercanas a aquello, pero ella sobresalía, hacía lo distinto, ¿no? Y Abraham hace lo distinto, le cree a Dios. Sí, o sea, Dios, de alguna manera Dios se le aparece, ¿cierto? Y hace un pacto directamente con él. Yo tengo la impresión de que en realidad Dios lo elige a él como padre de las naciones. Y desde ahí, él confía en Dios, cuando es elegido confía en Dios y es obediente a su palabra, ¿cierto? Y hace lo que hace sin dudar lo que Dios le pide, ¿sí? Que es irse, ¿cierto?, de su pueblo, ¿cierto? Y hacer de alguna manera la voluntad de él. Sí, hay otras cosas interesantes también en esto que tiene que ver con Abraham y con el pueblo de Dios. El hecho de que, aún teniendo esa fe en Dios, en creerle a Dios, Abraham tiene actos reñidos con su obediencia a Dios. Cuando no hace lo que Dios quiere, ¿no? Cuando trata de ayudarle a Dios. Que es un poco también lo que nosotros hacemos en nuestro tiempo. Teniendo la fe en el Señor, tenemos actos medio reñidos con nuestra fe. Queremos ayudarle. Queremos ayudarle a la voluntad del Señor. A Dios. Claro. Sí, muchas veces también Dios ocupa nuestros errores, nuestras equivocaciones, para cumplir su voluntad. Ahora, ese pueblo que Dios estaba formando con Abraham se hace real en Cristo. Pero otra vez entra la fe. Sí. Bueno, este pueblo escogido, ¿cierto?, de alguna manera en la nueva Israel, que está basada en, primero, el sacrificio de Cristo, ¿cierto? Y a través de eso nosotros podemos acceder a esta ciudadanía celestial, a esta nueva ciudadanía, que va a ser compuesta no solo por una parte de los escogidos, una parte de los judíos, sino que de todas las naciones.
Claro, y ahí entran entonces los gentiles, ahora los que no eran judíos, porque los judíos siempre pensaron que este hecho de ser monoteísta y de tener un Dios que venía a salvarlos, los salvaría a ellos y no a otros. Así, era exclusivista. Era un Dios exclusivista. Sí, era exclusivista, era solo para los que cumplían el pacto, ¿cierto? Los que se circuncidaban, ¿cierto? Y estaban cumpliendo cada uno de los ritos judíos. Ahora, aparte del cumplimiento de la Torá o lo que podríamos llamar la Biblia judía, ¿no es cierto? Aparte del cumplimiento y de la obediencia a la Torá, uno de los mayores rasgos de identidad judaica era el tema de la circuncisión. Tema que ellos quisieron siempre imponer a los demás. Ahora, aquí aparecen entonces todos los que no son judíos. Sí. ¿Cómo es que se alcanzaban estos a ser el pueblo de Dios? Por lo tanto, cuando nosotros hacemos un paralelo, judíos-gentiles, y lo relacionamos con la fe, nos resulta el pueblo de Dios. Nos resulta lo que diría Pablo en Efesios, en el capítulo 5, si no me equivoco, cuando él habla acerca de venir a buscar a su iglesia. Apocalipsis diría que, ¿no es cierto?, que la iglesia es esa novia que va en busca del esposo, pero que está compuesta por judíos y no judíos. Así es. Y ese, por ejemplo, es un debate que se da plenamente, como comentaba, en Hechos 15. En Hechos 15 el Concilio de Jerusalén. Completamente ese debate en que decían, bueno, los nuevos convertidos de alguna manera. Estaban los judíos que creían en Cristo, ¿cierto? Y estaban los gentiles que también creían. Y los judíos querían imponer las cargas, ¿cierto?, que eran totalmente del pacto a estos gentiles que estaban entrando a la iglesia cristiana en este caso. Sí. ¿Sí? Entonces, ahí se forma un debate de alguna manera, si la salvación tiene que ver solo con el sacrificio de Cristo o además tiene otros agregados. O si solo basta el sacrificio de Cristo. Así es. ¿No? Y ahí entra este signo identificatorio, como que decía yo, de identidad, ¿no es cierto?, en el sentido de, sí, la fe en Jesucristo es necesaria, pero falta la otra parte, y es la circuncisión, este rasgo judío que se impone. Y ahí es donde se produce, como bien tú sacas a colación, el tema de Hechos capítulo 15, ¿no? Cómo discutimos en la iglesia este tema que está afectando no solo el funcionamiento de la iglesia, sino afecta la eternidad de la iglesia. Porque si a los gentiles les decimos que tienen que circuncidarse, cosa que no entra en la mente de ellos, porque le predicaron un evangelio diferente. Sí. No es culpa de ellos. A ellos les predicaron el evangelio de solo la fe, pero ahora le quieren agregar un rasgo más. Así. Y eso me recuerda mucho a ciertas creencias actuales. ¿Ya? Hay gente que dice que cree en Jesucristo, pero también tiene que cumplir otras cosas o creer en otras cosas y se imagina para ser bueno o para ser salvo o cosas así que dicen las personas, ¿sí? No creen solamente en el sacrificio de Cristo, no creen en la gracia, creen que tienen que hacer algunas cosas más y creen mucho en las obras. Y aunque dicen creer en Jesucristo, lo que ocurría con la Iglesia Católica Romana cuando hablaban de las indulgencias, ¿no? Tú puedes alcanzar el perdón si haces este acto humano. Siempre ha habido esta intención del hombre por querer hacer algo. Como que no aceptamos nada gratis. Si alguien toca a tu puerta y te quiere regalar algo, te va a regalar, qué sé yo, una manzana, tú dices, ya, pero ¿qué quiere? ¿Cuánto vale? ¿Dónde está la cámara? Sí, ¿dónde está la cámara? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está lo otro? ¿Qué es lo que pasa? ¿No? ¿Cómo es? Nos cuesta aceptar. Y en cuanto a la salvación, y en cuanto a esto de la conformación del pueblo de Dios, está también este hecho. Sí, no puede ser que solo sea la fe. No, es muy difícil pensarlo así, porque el hombre siempre está de alguna manera pensando en una transacción, ¿sí? Y el pacto que Dios hace con nosotros es un pacto unilateral. Es un regalo, Él nos regala, ¿cierto?,
su pacto para que nosotros seamos salvos. Y el pacto se actualiza, ¿cierto? Y es el pacto perfecto en Jesucristo. ¿Ya? Cuando Jesús se entrega, ¿cierto?, por nosotros, siempre decimos que eso es gratuito. Sí. Pero es gratuito para nosotros, porque no fue gratuito para el Señor, que entregó su vida. Entonces es el pacto que nosotros aceptamos por fe. La fe, ¿cierto?, es algo que también es un regalo del Señor, la fe. Y por lo tanto, todo lo que nosotros tenemos, especialmente la salvación, solamente es por gracia. Claro, ahora estos gentiles que no tenían una identidad judía, tenemos que ver que es un poco lo que estábamos hablando la semana pasada, ¿no? Esta conformación de las naciones, vayan y llenen la tierra. Este hecho hace que ellos sientan, de alguna manera les llega el Evangelio, una buena noticia: ustedes pueden ser salvos. Pero para ser salvos, lo que tienen que hacer es creer. Sí. Y basta con eso. Sí. Pero en el capítulo 15 del libro de los Hechos dicen, sí, pero ustedes además, o algunos venían diciendo, pero además tienen que circuncidarse. Y en este concilio, en esta reunión de la iglesia en Jerusalén, se llega a la conclusión, ¿no? Con algunas prácticas que un poco también eran controversiales, porque se dice, sí, está bien, ya no la circuncisión, pero hay cosas que ustedes tienen que dejar de hacer. Claro. Que también eran propias del judaísmo. Sí. Y que tenían una connotación. De alguna manera, si usted lo mira, los judíos que vienen con una práctica, ¿cierto?, de hace mucho tiempo y que pertenecían al judaísmo y que se hacen cristianos, tienen que ir sacando cosas de del yugo de alguna manera, ¿cierto? Tienen que ir sacando las costumbres, ¿cierto?, impuestas en la religión judía, tienen que ya no creer en la circuncisión, Ahora, eso no se les obliga a eso, pero de alguna manera tienen que entender que todo es por el sacrificio de Jesús. Y por otro lado, a los gentiles, ¿cierto?, que ya entre comillas, se les perdonó el no circuncidarse, el no cumplir la ley de la Torá, ¿cierto?, pero se le impuso algunas cosas, por ejemplo, el sacrificio a los ídolos, ¿cierto?, el comer de lo estrangulado, pero eso tiene otro sentido de alguna manera. ¿Sí? Sí. El sentido de eso es simplemente ser un pueblo santo, apartado, alejarse de esas malas costumbres, ¿sí? Y es en realidad lo que ocurre ahora. Lo que ocurre ahora es que uno se convierte y tiene que aprender que hay algunas costumbres que uno tiene que abandonar. Claro, ahora te dirían deje el alcohol, deje el cigarro, deje esto, deje lo otro, etcétera, que son cosas que atentan contra tu cuerpo, donde habita el Espíritu Santo de Dios. Gracias. Pero volviendo al tema de este pueblo gentil que estaba fuera de la salvación desde la perspectiva judía, no desde la perspectiva de Dios. De la perspectiva de Dios, ellos estaban todavía dentro del plan y siempre estuvieron. Siempre. Porque siempre. Lo que dice el texto bíblico es que lo que Dios espera es que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Todos los hombres, sin excepción. Ahora, hombre en sentido genérico, ¿no es cierto? Que todos los hombres sean salvos. Y ese todos los hombres incluía los que no eran judíos. Pero ¿cómo incluirlos si no hablan como nosotros, si no practican? Además, hay que entender que los gentiles tenían una pluralidad de dioses, unas culturas y costumbres hasta inhumanas, algunas de ellas, como los romanos, por ejemplo. Pero ¿cómo alcanza la salvación a ellos? El culto al César. Sí, claro, el culto al César. A miles de deidades. Sí. Cuando Pablo se aprovecha de eso y le dice, sí, ya vamos por el Dios desconocido. Absolutamente. Entonces, ¿cómo combatir eso? Y se combate solo con la fe. Lo que ocurre con Abraham. Él viene de ese mundo de adorar muchos dioses, ¿no es cierto? Pero toma la decisión. Y ahí es donde nosotros hoy día tenemos que entender que siendo gente, por eso yo insisto, el pueblo de Israel que nosotros estamos hablando es el pueblo que le cree al Señor y que su lazo es la fe, no la sangre, no el idioma. Por lo tanto, no es el Estado de Israel que tenemos hoy día.
Yo quisiera dejar fuertemente arraigado eso, que el pueblo de Israel que habla la Biblia no es el Estado de Israel, aunque hay muchos que pertenecen al Estado de Israel que creen en Cristo. Sí. Ahora, y en ese sentido, lo que uno tiene que pensar es de cómo el Evangelio, su propósito, ¿cierto?, es de salvación, pero de cambio en el corazón. El verdadero Israel es el que tiene el corazón cambiado, ¿sí? Jesús hablaba, ¿cierto?, con los fariseos, en contra de los fariseos, porque ellos efectivamente cumplían con la ley, ¿sí? O sea, de alguna manera eran israelitas, ¿cierto? Eran judíos verdaderos, la Biblia dice piadosos, ¿cierto?, que cumplían con lo establecido por la ley, pero que su corazón no estaba puesto donde tenía que estar, que es en la misericordia, ¿cierto?, y en la fe en Dios. Sí, y por otro lado está el hecho de que, digámoslo, algunas prácticas nuestras vienen del judaísmo. Jesús practicaba cosas del judaísmo. Los discípulos practicaban cosas del judaísmo. Por ejemplo, el ir al templo para orar era una práctica judía. Cuando Pedro va al templo y es sanado el paralítico, él va en un horario en que era la costumbre. Ellos conservan algunas costumbres. La celebración de la Pascua. Sí. Lo que Jesús hace es una celebración judía. Claro, porque Jesús... Pero que simbolizaba el poder de Dios. Sí, de hecho el cristianismo era considerado una secta judía en un inicio. Claro. Después, con el tiempo, se dieron cuenta que en realidad no correspondía a una secta, sino que era otra cosa, apartada. Distinta absolutamente. Y por lo tanto, cuando Jesús realiza estas prácticas, incluso el lavado de pies, eran prácticas de hechos que se hacían, ¿no? Obviamente que no era común que un rabino lo hiciera, pero sí era una práctica entre ellos. Ahora, esas prácticas que ayudan a entender la bondad y la misericordia del Evangelio y que nos ayudan a nosotros hoy día. La Pascua nos recuerda a nosotros el sacrificio de Jesús, que el Señor en esa ocasión tomó el pan y el vino para decirnos: no se olviden de lo que estoy haciendo y no se olviden que la salvación es por fe, pero que es una salvación por fe que alcanza a los gentiles, no solo a los judíos que creen, porque los judíos o los israelitas tienen también que creer en Cristo. Sí. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Y hay que pensar que en realidad la fe es un don de Dios, ¿sí? La fe es invisible y es un don de Dios. Y en esto, tanto judíos como gentiles pueden tener salvación si tienen fe, simplemente. Lo otro, ¿cierto? Los que tienen el corazón de piedra, que no han sido transformados, por el Espíritu, no van a tener salvación, por muy judíos que sean. Claro, ahora no hay que olvidar que los judíos tienen que también realizar un acto de fe en Cristo para alcanzar la salvación. Bien. Que los convoca a hacerlo. Si ellos quieren practicar por una cuestión de nacionalidad la circuncisión, está bien. Hoy día se practica la circuncisión por una cuestión médica. Sí. No, tú lo sabes mejor que yo eso. Pero se hace por una cuestión médica. Pero los judíos siguen practicándola, muchos de ellos. Pero no es necesario para la salvación. Es una práctica normal entre ellos, pero que lo que sí tiene que haber es la fe en Jesús. De lo contrario no podría ser. Y uno puede, en nuestra iglesia incluso podemos ver hermanos que tienen ciertas costumbres que pueden ser espiritualmente positivas para ellos, ¿cierto? Buenas, y que le acercan un poco al Señor, en el sentido, por ejemplo, pueden orar de cierta forma, ¿cierto? O pueden estudiar la Biblia de cierta manera o en ciertos lugares. La forma, la verdad es que es distinta, pero lo central es creer en el Señor Jesús, en su sacrificio, en su resurrección. Jeremías dice que Dios está formando el verdadero Israel. Eso es lo que dice Jeremías. Pero dice que
Él escribirá sus leyes, ahora ya no en una tabla, ya no en un papel, ya no en un iPad o en un computador, sino que la ley será escrita en el corazón del individuo. Y dice que este nuevo pueblo de Dios, y ahí es donde otra vez volvemos a lo que decíamos delante, esta relación de la fe y no la sangre, ¿no? Un pueblo que deberá obedecer a los mandatos de Dios. Ahora, desde la perspectiva humana, yo creo, Daniel, que cumplir los mandamientos es bastante complicado. O sea, lo que dice la Biblia es que cumplir los mandamientos es imposible. Y de hecho los mandamientos están puestos para que uno se dé cuenta de su pecaminosidad. El único que cumplió los mandamientos fue Jesús. Y por eso el varón perfecto, ¿cierto? El cordero, ¿cierto? Puro, algo que fue inmolado. Sí, Pablo dice que la ley se constituye en un ayo, en un conductor que nos guía, nos muestra la necesidad de un Salvador, de lo que para ella es imposible ser. Porque es imposible, humanamente hablando, poder practicar la ley. Yo siempre digo, para mí uno de los mandamientos más complejos en la Biblia, aparte del creer en Dios, está el hecho de, por ejemplo, ama a tu enemigo. O sea, por favor. Es decir, desde la perspectiva humana eso no es tan factible, no es tan alcanzable fácilmente. Pueden haber buenas personas, pero que amen a sus enemigos. Son conductas que solamente las podemos tener a través del poder del Espíritu, como salían, ¿cierto?, en Pentecostés. Y es el Espíritu Santo ahora el que nos guía a hacer eso y que nos da la fuerza de poder hacerlo. Y que nos da el poder. Si no, no seríamos capaces. En la medida que estamos llenos de él. Sí, claro. Sí. Por lo tanto, bueno, vamos resumiendo. Cuando Jeremías habla del verdadero Israel, está hablando de que ese Israel le falló. El Israel que ellos pensaban, el Israel de la sangre, ¿no es cierto?, le falla a Dios. Repetidas ocasiones. En muchas ocasiones. Y que aunque Dios escribe la ley y se las entrega, hagan esto, sin embargo ellos no lo hacen. Ese Israel falla, no hace lo que Dios quiere que hagan. Sí. Entonces Dios dice Jeremías, Dios está formando un nuevo pueblo. Ahora, este pueblo está enraizado en el anterior, con Abraham, con la fe. Es decir, vuelvan al principio. Es una ramita. Claro, vuelvan al principio. Y por lo tanto ahora, las naciones van a ser benditas a través de tu fe. Y claro, esto ha ocurrido porque de todo el mundo, sin distingo de clase social, ni de lengua, ni de cultura, ni de nación, han creído en Cristo. Nos ha llegado el Evangelio a nosotros. Hechos 1:8, me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Y para nosotros hoy día. Entonces, el Evangelio llega a todo rincón del mundo. Por lo tanto, cuando el Señor venga, no va a venir a buscar a la nación de Israel, sino al pueblo que creyó en Él y que actuó de acuerdo a su fe. Pueblo escogido, nación santa. Claro. Entonces, creo, amigos y hermanos, que nosotros tenemos que buscar este hecho de alcanzar a dimensionar esta verdad. Por lo tanto, ayudemos. Y yo creo que aquí tenemos, Daniel, que dar un mensaje a nuestros hermanos y a nuestros amigos que nos ven, que nos ayuden a proclamar el Evangelio de Jesús, de esta fe, y que oremos por la nación de Israel, oremos por el Medio Oriente completo, diría yo, ¿no es cierto? Oremos por los de Hamás para que se arrepientan y no actúen incorrectamente. Oremos por los israelitas para que no actúen incorrectamente también. Pero oremos para que este verdadero Israel, esta iglesia sin mancha que dice Efesios, ¿no? Esta iglesia pura, esta iglesia distinta que Dios viene a buscar, es la que está conformando según lo que nos dice Jeremías y que se cumple en la persona de Jesucristo. Amén. Y recuerden que, como dice Gálatas, ya no hay judío ni griego, varón y hembra, ¿cierto? Porque todos vosotros sois uno en Cristo. O sea, nosotros no, en el cielo vamos a tener solo una ciudadanía, que es la ciudadanía celestial. No va a haber diferencia entre nosotros. Y ese es un buen texto, ¿eh? No hay
judío ni griego. O sea, no hay judío ni gentil. No hay judío ni griego, Todos no hay son- esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, Ujú. porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Exacto. No existen las diferencias. Y no existen, y así como no existen las diferencias raciales, ni de cultura, ni de lengua, tampoco existen las diferencias económicas, financieras. Así es. Frente a Dios, todos somos uno, judíos y gentiles. Por lo tanto, amigos y hermanos, de verdad, no importa dónde usted esté, cómo usted está, qué está haciendo, cuál ha sido hasta ahora su actuar. Lo importante es que hoy día usted crea que Cristo tiene la respuesta para usted. Y yo creo que podemos, Daniel, y te invito a darle ese mensaje a la gente, que crean en Cristo, porque ese es el camino. El único camino, la verdad y la vida. No hay otro. Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el que a mí viene, no lo echo fuera. Por tanto, bienvenidos. Si usted está pasando por un momento de debilidad en su fe, no deje de orar a Dios y pedir que Dios restaure su vida y restaure su comunión con Él, y usted vuelva a tener esta relación con Dios. Si está y aún no ha aceptado a Cristo, este es el día, este es el tiempo aceptable para usted. Amén. Que Dios le bendiga. Nos tenemos que ir. Nos veremos la próxima semana. Un abrazo grande para todos ustedes. Ha sido muy grato retomar la semana pasada y hoy día, y ya seguir avanzando cada semana en el mismo horario y en el mismo lugar. Usted puede sintonizarnos y dele un clic ahí, ¿no es cierto?, para que pueda seguir viéndonos y reciba los anuncios cada semana de cuando les llegue a ustedes a través de nuestro canal de YouTube de la Segunda Iglesia Bautista de Santiago. Un gran abrazo para todos. El Señor